Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha cargado con una inquietante duda. ¿Por qué Dios, en su infinita sabiduría y poder, no destruyó a Satanás y a los ángeles caídos tras su rebelión en el cielo? La Biblia narra cómo Satanás fue expulsado por su pecado, y Jesús mismo mencionó haberlo visto caer como un rayo desde las alturas celestiales. Aún así, Dios eligió dejarlo existir, un acto envuelto en un misterio insondable que ha provocado siglos de especulación y desconcierto. En el vídeo de hoy, vamos a explorar las razones detrás de esta enigmática decisión divina y cómo encaja en el plan más amplio que Dios tiene para la humanidad. Y ahora, bienvenidos a Relatos Increíbles de la Biblia. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo. También, déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre este tema tan interesante. Vamos a sumergirnos juntos en este fascinante relato bíblico. Satanás es una figura ampliamente conocida. Pero lo que muchas personas no saben es que el significado de la palabra Satanás es adversario o enemigo. También puede interpretarse como caído. Es importante notar que su nombre no indica que haya caído una sola vez en el pasado, sino que está en un estado de caída constante, lo cual sugiere un proceso continuo. Este detalle implica que Satanás se sigue hundiendo cada vez más en la oscuridad y la maldad. El libro de Apocalipsis menciona que Satanás fue arrojado a un abismo sin fondo, lo que significa que está en un estado de caída perpetua. Este concepto de caída continua se puede comparar con el efecto del orgullo en la vida de una persona. Cuando no se gestiona adecuadamente, el orgullo puede llevar a una degradación constante. Proverbios 4:18 nos recuerda que el orgullo precede a la destrucción. Sin embargo, la destrucción no siempre significa la muerte física, como bien lo menciona el salmista David en el Salmo 3:4, donde expresa que Dios redime su vida de la destrucción. Esto sugiere que la destrucción puede estar presente en diferentes aspectos de la vida de una persona, incluso mientras está viva. El orgullo puede destruir relaciones, finanzas y oportunidades que Dios coloca en el camino de una persona. Afortunadamente, hay una forma de revertir esta espiral de destrucción, y es a través de la humildad. Satanás, también conocido como Lucifer, ha sido el tentador de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Su objetivo ha sido siempre el mismo: hacer que los seres humanos desobedezcan a Dios. Pero, ¿quién es realmente Satanás? Según la tradición bíblica, Satanás fue creado por Dios como un ángel con el propósito de glorificarlo y alabarlo. Sin embargo, no le bastó con servir a Dios. Satanás quería ser adorado. Quería ser igual o incluso superior al propio Dios. Fue su deseo de alcanzar esa posición lo que lo llevó a organizar una rebelión en el cielo. Satanás reunió un ejército de ángeles que se unieron a su causa en un intento de derrocar el dominio de Dios. Estos ángeles que apoyaron a Satanás en su rebelión son conocidos como los ángeles caídos. La guerra en el cielo fue feroz, enfrentando al arcángel Miguel y sus guerreros angelicales contra Satanás, quien se había transformado en un dragón masivo, acompañado de miles de demonios. A pesar de la magnitud de la batalla, el resultado fue claro. El dominio de Dios no pudo ser derrocado. Satanás y sus ángeles fueron derrotados y expulsados del cielo. El libro de Apocalipsis, en los versículos 7 y 8 del capítulo 12, describe esta batalla con estas palabras: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. Este pasaje nos deja ver que Satanás y sus ángeles alguna vez tuvieron una posición en el reino celestial, pero la perdieron debido a su rebelión. Sin embargo, como cristianos, hemos sido llamados a ocupar un lugar en el cielo, tal como lo menciona Efesios 2:6.
Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A pesar de todo esto, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás y a sus ángeles caídos? ¿Por qué permitió que siguieran existiendo y que causaran muerte y destrucción en la tierra? La respuesta a esta pregunta radica en la naturaleza misma de Dios y su creación. Según las Escrituras, Dios es un espíritu, Juan 4:24, y Lucifer, al igual que los ángeles, fue creado como un ser espiritual. Los espíritus no pueden morir, lo que significa que, aunque Satanás haya caído, su existencia no puede ser eliminada de la manera en que lo haría un ser humano físico. El hecho de que Satanás continúe existiendo no es un accidente, sino que forma parte del plan divino. Dios tiene un propósito para todas sus criaturas, incluyendo a Satanás. Aunque Satanás ha elegido rebelarse contra la voluntad de Dios, el Creador siempre encuentra una forma de utilizar incluso las circunstancias más adversas para cumplir con sus propósitos. La soberanía de Dios se manifiesta en su capacidad para utilizar las malas decisiones y las elecciones erróneas de sus criaturas para su propia gloria. Es interesante reflexionar sobre el papel que Satanás juega en el gran esquema del plan divino. En cierto sentido, Satanás ha sido instrumental en poner a prueba la fe y la lealtad de los seres humanos hacia Dios. A lo largo de la historia, la tentación ha sido una herramienta que ha permitido que las personas tomen decisiones conscientes de seguir a Dios o de apartarse de Él. Aunque esto pueda parecer paradójico, es una expresión del libre albedrío que Dios ha otorgado a la humanidad y a sus criaturas celestiales. Dios no obliga a nadie a seguirlo. En su lugar, nos da la libertad de elegir. Y en esa libertad reside tanto la posibilidad de la rebelión como la oportunidad de la redención. En conclusión, Dios no destruyó a Satanás porque los espíritus no pueden morir. Y además porque, en su infinita sabiduría, tiene un propósito específico para cada una de sus criaturas. Satanás, aunque caído y malvado, forma parte del plan divino en formas que tal vez no comprendamos por completo. Lo que sí sabemos es que Dios es soberano y utiliza todas las circunstancias, buenas o malas, para su gloria. Este estudio nos invita a reflexionar sobre cómo el orgullo, como en el caso de Satanás, puede llevar a la caída, y cómo la humildad puede ser la clave para evitar la destrucción en nuestras propias vidas. El libro de Isaías, en el capítulo 14, ofrece una imagen clara de la caída de Satanás. Este pasaje revela detalles sobre su rebelión contra Dios. Se lee lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Fuiste arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré, a los extremos del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás llevado al Seol, al más profundo abismo. Aquí vemos la ambición desmedida de Satanás de querer igualarse a Dios, lo que lo llevó a su caída. A Satanás también se le conoce comúnmente como Lucifer, nombre que literalmente significa portador de luz. En este texto, se expone claramente cómo el orgullo y el deseo de poder lo condujeron a su destrucción. Otra referencia importante sobre la caída de Satanás la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Este pasaje describe a Lucifer de la siguiente manera: Así dice el Señor Dios, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estuviste en el Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cobertura: el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la esmeralda y el carbunclo, y de oro eran los engastes y los encajes en ti. En el día en que fuiste creado, fueron preparados. Eras un querubín ungido para proteger, y te puse en el monte santo de Dios,
Andabas entre las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia en tu interior, y pecaste. Por eso te arrojé profanado del monte de Dios y te destruí, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé por tierra. Te expuse ante los reyes, para que te miren. Este pasaje en Ezequiel describe a Satanás como un ser perfecto, creado para ser bello y preciado por Dios. Sin embargo, algo cambió en su interior. La injusticia y el orgullo se apoderaron de él, lo que lo llevó a su caída. Este orgullo creció en su corazón hasta el punto en que ya no podía permanecer en el cielo, por lo que Dios lo arrojó fuera. La referencia a que Satanás caminaba entre las piedras de fuego sugiere su alto rango y la cercanía que tenía con Dios antes de su rebelión. Sin embargo, al dejarse llevar por su ambición, fue expulsado y degradado. Isaías y Ezequiel, por tanto, nos brindan dos descripciones complementarias de la caída de Satanás. Isaías enfatiza el orgullo desmedido de Satanás, que lo llevó a intentar usurpar el trono de Dios, mientras que Ezequiel nos presenta la imagen de un ser creado en perfección, pero que se corrompió por su ambición y deseo de poder. Ambos pasajes dejan claro que la caída de Satanás fue el resultado de su propio pecado, y no de una decisión arbitraria de Dios. En el Antiguo Testamento, vemos también otra faceta de Satanás, la de acusador. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 3, donde se describe a Satanás presentando acusaciones contra Josué, el sumo sacerdote, mientras éste se encontraba delante de Dios. Satanás aparece aquí como el enemigo constante de los hijos de Dios, buscando cualquier oportunidad para acusarles y hacerles caer en desgracia. En el Nuevo Testamento, Satanás sigue presente, atormentando a la humanidad. Incluso el Señor Jesucristo fue tentado por él durante 40 días en el desierto, como se narra en los Evangelios. Más adelante, en su ministerio, Jesús confirma la visión del Antiguo Testamento sobre Satanás al declarar en Lucas 10 y 18: «Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta declaración de Jesús reafirma la caída de Satanás como un evento real, visible y poderoso, que simboliza su derrota ante Dios. Además de su rol como tentador, Satanás es también responsable de corromper a los ángeles que se unieron a su rebelión. Esto se menciona en varios pasajes del Nuevo Testamento. En 2 Pedro 2, 4, leemos: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad, reservados para juicio». Aquí se alude al destino de los ángeles caídos, quienes, al igual que Satanás, serán juzgados por sus acciones. Del mismo modo, en Judas 1, 6, se menciona: «A los ángeles que no guardaron su dignidad original, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas bajo oscuridad profunda hasta el juicio del gran día». Estos pasajes nos muestran que, aunque Satanás y sus ángeles siguen existiendo, están destinados a enfrentar un juicio final. Dios ha permitido que Satanás continúe su obra maligna en la tierra, pero su destino ya está sellado. Será responsabilizado por sus pecados en el momento adecuado, cuando llegue el día del juicio. Finalmente, la razón por la cual Dios no ha destruido a Satanás y a sus ángeles caídos hasta ahora radica en su justicia. Como vemos en las Escrituras, Dios es justo y no ejecuta castigos sin un juicio previo. Destruir a Satanás antes de que tenga lugar el juicio final sería una acción injusta. Dios está esperando el momento en que el juicio del mundo tenga lugar, y en ese día, todos serán juzgados de acuerdo con sus obras, incluyendo a Satanás y a sus seguidores. En resumen,
La caída de Satanás es un tema recurrente en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Vemos a un ser creado en perfección que, debido a su orgullo, fue arrojado del cielo. A pesar de su caída, sigue operando en la tierra, tentando a la humanidad y buscando corromper a los hijos de Dios. Sin embargo, su destino está sellado. En el día del juicio, será responsabilizado por sus acciones y recibirá su castigo final. Dios, en su justicia, ha permitido que Satanás siga existiendo hasta que llegue el momento adecuado para su juicio. Para responder a la pregunta sobre por qué Dios no elimina a Satanás, primero debemos analizar quién es realmente Dios. Es crucial entender que ciertos atributos sagrados de Dios determinan su manera de actuar. Además, como Dios es inmutable, es decir, nunca cambia, si logramos descubrir su verdadera naturaleza, podremos entender por qué actúa de la manera en que lo hace. Las acciones de Dios son siempre una manifestación directa de su carácter. En otras palabras, lo que Dios hace proviene de quién es Él. El primer aspecto que debemos recordar al abordar esta pregunta es que Dios es todopoderoso. No existe nada ni nadie que pueda desafiar su autoridad, ya que todo el poder del universo está a su disposición. Si lo pensamos bien, tiene perfecto sentido que nada de lo creado pueda superar a su creador. Si, como afirma la Biblia, Dios es realmente el creador de todos los seres y de todas las cosas, entonces es evidente que ninguna de sus criaturas puede alcanzar una posición de autoridad superior a la de Él. Un malentendido común sobre Satanás es la idea de que Él es el enemigo supremo de Dios. Algunas personas creen que Dios y Satanás están atrapados en una especie de confrontación eterna por el control del universo, donde Dios apenas logró defender el cielo al expulsar a Satanás y a sus demonios. Esta percepción es errónea. Dios no tiene rival. Nadie, ni siquiera Satanás, se acerca a su poder. Desde la perspectiva de Dios, la llamada batalla por el cielo no fue realmente una batalla en el sentido tradicional, ya que nunca hubo posibilidad de que Satanás ganara. Este evento está registrado en Apocalipsis 12, 7-9, donde se nos narra que hubo una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles, quienes lucharon contra el dragón, Satanás, y sus ángeles. Satanás fue derrotado y no hubo más lugar para ellos en el cielo. El gran dragón, la antigua serpiente llamada Satanás, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Este pasaje muestra claramente que Satanás y sus demonios no tuvieron oportunidad alguna contra el poder del Dios Todopoderoso. Al final, el poder y el reino de Dios prevalecieron, y la autoridad de su Cristo fue confirmada. Ahora bien, hay algo profundamente hermoso en la naturaleza de Dios que podemos observar en su decisión de no destruir a Satanás inmediatamente. Este acto de misericordia revela que Dios sigue amando a sus criaturas, incluso cuando éstas no le corresponden con el mismo amor. En este sentido, podemos ver que la naturaleza de Dios no es la de un ser vengativo, sino la de uno que tiene paciencia y compasión hacia sus seres creados, incluso aquellos que le han dado la espalda. El segundo atributo clave de Dios que debemos considerar es su omnisciencia. Dios conoce todos los detalles del universo, sin importar lo pequeños o insignificantes que parezcan. Esto incluye conocer íntimamente a cada individuo, sus pensamientos, motivos y elecciones. Ninguna situación escapa al conocimiento de Dios, y esto le otorga una perspectiva que ningún otro ser en la creación puede tener. La Biblia menciona muy poco sobre las razones exactas por las cuales Satanás decidió rebelarse, aunque se señala que fue por orgullo y envidia hacia Dios. No obstante, la omnisciencia de Dios significa que Él comprendía perfectamente los pensamientos y motivos detrás de las acciones de Satanás. Este entendimiento profundo de Dios hacia Satanás nos muestra otro aspecto increíble de su naturaleza, la compasión. Así como un padre amoroso no castiga inmediatamente a un hijo sin antes comprender el porqué de su comportamiento, Dios muestra paciencia y misericordia,
dando oportunidades para corregir los errores cometidos. Esta compasión es una de las razones por las cuales Dios no destruyó a Satanás y sus ángeles caídos inmediatamente. Dios entiende completamente por qué Satanás hizo lo que hizo. Aunque a nosotros nos pueda parecer incomprensible, Dios en su sabiduría tiene una perspectiva más amplia que nosotros. Dios también actúa con justicia, lo que significa que todos, incluidos Satanás y sus seguidores, enfrentarán su juicio en el tiempo adecuado. Dios no castiga sin razón, y siempre espera el momento del juicio final, cuando todas las acciones serán evaluadas con justicia. Un aspecto fundamental que no podemos ignorar en esta discusión es el concepto del libre albedrío. Dios otorgó este don no solo a la humanidad, sino también a los ángeles. El libre albedrío es un regalo sagrado de Dios que permite a sus criaturas tomar decisiones por su cuenta, incluyendo la decisión de seguir o no a su Creador. Este libre albedrío es necesario porque es un ingrediente esencial para el amor genuino. Si las criaturas no tuvieran la opción de elegir, su amor hacia Dios no sería auténtico, sino forzado. Al dar libre albedrío, Dios les permitió a todos, incluidos los ángeles, la libertad de decidir su camino, lo que inevitablemente implica la posibilidad de que algunos, como Satanás, elijan rebelarse. En resumen, la respuesta a por qué Dios no elimina a Satanás radica en la combinación de su todopoderosa autoridad, su infinita sabiduría, su misericordia y su respeto por el libre albedrío. Aunque para nosotros pueda ser difícil de entender, Dios, en su compasión y omnisciencia, sabe por qué permite que Satanás continúe existiendo, mientras se prepara para un juicio final en el que todos, sin excepción, serán responsabilizados por sus acciones. No se puede forzar el amor ni una relación verdadera sin que exista la opción de elegirlo. El amor, para ser auténtico, debe ser dado libremente, por elección. Dios, que desea que su creación lo ame por elección propia, concede el libre albedrío. Sin embargo, con esta libertad también viene la posibilidad de que algunos elijan no amarlo. Este es el desafío que surge con el libre albedrío. Si Dios castigara y matara a cada uno que ejerciera este don de una manera que Él no aprueba, ¿realmente tendrían una opción libre? No existe verdadera libertad de elección si una de las opciones tiene la pena de muerte como consecuencia inmediata. El libre albedrío implica que tanto la rebelión como la redención deben permanecer como posibilidades reales. Es por esta razón que Dios, en su justicia y equidad, decide respetar la elección de Satanás de abandonar su posición en el cielo. Satanás no sería derrocado por Dios, pero tampoco sería eliminado a pesar de su mala elección. Existe una teoría que sugiere que Dios permitió que Satanás y sus demonios continuaran existiendo incluso después de su rebelión porque aún tenían un papel que desempeñar en el plan divino. Cuando analizamos los evangelios y la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, vemos que Satanás desempeñó un papel en el camino de Jesús hacia la cruz. Aunque Satanás había rechazado a Dios, Dios lo utilizó para cumplir su propósito final de liberar al mundo del pecado. La primera vez que Satanás aparece en el Nuevo Testamento es cuando tienta a Jesús en el desierto. 3 veces, Satanás se presenta con diferentes tentaciones, pero Jesús lo confronta utilizando las Escrituras. Jesús fue el primer ser humano en resistir a Satanás con éxito, lo cual fue crucial para demostrar que era digno de morir por los pecados del mundo. El plan de Dios era transferir la santidad de Jesús a la humanidad pecadora, y esto se logró en la cruz. La tentación de Jesús y su éxito al resistirla probaron que era merecedor de llevar el pecado del mundo. En este contexto, podría decirse que Dios permitió que Satanás siguiera viviendo para demostrar que Jesús era digno de su misión. Otro papel clave que Satanás desempeñó en la vida de Jesús fue en la traición de Judas Iscariote, el hombre que entregó a Jesús a las autoridades para ser crucificado. Si Judas no hubiera traicionado a Jesús, ¿cómo habría muerto éste por los pecados del mundo?
Satanás entró en Judas y lo llevó a dudar del poder de Jesús, lo que resultó en la traición que condujo a la crucifixión. Tal vez, Dios permitió que Satanás continuara existiendo para que se cumpliera este propósito divino. Satanás, en su origen, era un ángel de alto rango en el cielo, pero se rebeló contra la autoridad de Dios. A pesar de reunir un ejército de ángeles para luchar en su rebelión, fueron derrotados y exiliados del cielo, en lugar de ser destruidos. Esto plantea la pregunta: ¿por qué Dios no mató a Satanás y a sus seguidores por su rebelión? Una posible respuesta es que Satanás tenía un papel más grande que desempeñar en el plan de redención de Dios, actuando como una herramienta en su arsenal divino. Otra teoría sugiere que el amor de Dios por sus criaturas es tan grande que incluso le dio a Satanás la oportunidad de arrepentirse. Dios, en su infinita paciencia y compasión, le permitió vivir todo el tiempo necesario para corregir sus errores. Sabemos que el amor no puede existir sin elección, y el deseo de Dios es que toda su creación lo ame libremente. Por lo tanto, Dios concede el libre albedrío, lo que incluye la posibilidad de rechazarlo. Si Dios matara a todos los que eligen no amarlo, eso anularía el libre albedrío y, por ende, el amor verdadero. Dios elige permitir que Satanás y sus demonios continúen existiendo porque Él es amor, y el amor es extremadamente paciente. La cuestión de por qué Dios no elimina definitivamente a Satanás es compleja y multifacética. Nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza de Dios, la libertad, el propósito del mal y la importancia de la elección en este mundo. Primero, es esencial comprender que Dios, siendo omnisciente y omnipotente, tiene un plan perfecto para todo lo que existe. Si Satanás sigue existiendo, es porque de alguna manera forma parte de ese plan divino. Aunque nuestras mentes humanas limitadas no pueden comprender completamente los caminos de Dios, podemos confiar en que hay un propósito mayor detrás de cada decisión divina. Además, la existencia de Satanás sirve como una prueba continua para la humanidad. La tentación no es solo un signo de maldad o debilidad, también es una oportunidad para el crecimiento espiritual y moral. Al enfrentar y superar las tentaciones, las personas desarrollan virtudes como la fortaleza, la perseverancia y la fe. Estos desafíos son esenciales para el desarrollo espiritual y la madurez. Otro aspecto crucial es que la rebelión de Satanás nos recuerda la importancia del libre albedrío. Dios creó a los seres humanos y a los ángeles con la capacidad de elegir, valorando la autenticidad y la libertad por encima de la obediencia forzada. El verdadero amor y la bondad genuina surgen solo cuando son elegidos libremente, no cuando se imponen. En oración, pedimos a Dios que nos dé la fuerza para resistir las tentaciones que Satanás pone en nuestro camino y la sabiduría para comprender que cada desafío es una oportunidad para crecer en fe y carácter. Que podamos utilizar nuestro libre albedrío para elegir el bien y seguir a Dios más de cerca cada día. Confiamos en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que incluso los desafíos más difíciles contribuyen a ese plan divino. Dios, en su infinita sabiduría, paciencia y amor, ha permitido que Satanás continúe existiendo, no como un igual, sino como una herramienta que prueba y fortalece la fe de su creación. Cada desafío que enfrentamos en la vida es una oportunidad para demostrar nuestro amor y fidelidad a Dios, quien siempre está en control. Si este tema te hizo reflexionar, no te olvides de darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y familiares, y dejar tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Relatos Increíbles de la Biblia para no perderte ningún vídeo. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo relato.